Buenos días, soy Tomás García Calvo, profesor de fútbol y de psicología del deporte en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura y además entrenador de fútbol nivel FIFA. Estoy aquí un poco para hablaros dentro del bloque temático de dirección de grupos deportivos de una variable importante que es la cohesión grupal y qué relación tiene con el entrenamiento en el fútbol, que como veréis pues es bastante. Este primer tema lo vamos a dividir en varios grupos. Primero, valorar la importancia que tienen esos procesos grupales en la satisfacción y el rendimiento deportivo. En segundo lugar, ver qué fases se desarrollan a lo largo de un proceso en el cual se establece un equipo deportivo, qué modelos teóricos se utilizan para analizar la cohesión de equipo y un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Así, antes de empezar, pues me gustaría establecer los dos principales objetivos. Sería conocer los modelos teóricos que explican la cohesión en el fútbol y comprender qué instrumentos y qué procedimientos de evaluación podemos utilizar para valorar esos procesos teóricos tan importantes. Antes de comenzar también con el tema, pues quiero ver un pequeño resumen general de todo lo que vamos a ver en los tres temas relacionados con los procesos grupales. En primer lugar, la importancia que tienen esos procesos y las fases y estructuras, como hemos comentado. ¿Qué modelos teóricos lo explican? Como es el modelo de cohesión de Carroll y el modelo de cooperación deportiva del profesor García Mas. ¿Qué cuestiones tienen importancia para la eficacia dentro del modelo de eficacia de Bandura, la eficacia colectiva concretamente, y cómo podemos trabajar para mejorarla? ¿Qué estrategias se pueden utilizar a partir de esos modelos? Estrategias relacionadas sobre todo con el clima motivacional y el ambiente grupal que se establece. En segundo lugar, con lo que pueden hacer los entrenadores, qué estrategias pueden utilizar para mejorar esos procesos grupales. Y por último, qué pueden hacer también los deportistas, orientándolos un poco, lógicamente, el entrenador para mejorar esos procesos. Y por último, bueno, pues como hemos comentado, saber cómo podemos evaluar esos procesos grupales, esa cohesión, esa cooperación. Así pues, destacamos la importancia que tienen los procesos grupales con un modelo ya bastante antiguo, el modelo de Steiner de productividad, que adaptándolo un poco al deporte y al fútbol en este caso, pues establece que la satisfacción, el rendimiento de un equipo deportivo va a venir determinada por la satisfacción y el rendimiento potencial de cada uno de sus miembros, cómo estamos de satisfechos por estar aquí en este equipo, qué rendimiento podemos llegar a alcanzar, menos las pérdidas que se pueden producir por la interacción entre los miembros de ese grupo. Pues pérdidas sobre todo cuando no se llevan a cabo bien estos procesos grupales, cuando no se manejan estrategias y cuando pues, el tipo de liderazgo del entrenador no es el adecuado, cuando no establece un clima adecuado de entrenamiento, se va a producir pérdidas debido a esa falta de adecuación en las interacciones que se establecen. En segundo lugar, las fases de un equipo. Hasta formar un equipo deportivo, como muchos autores han destacado, tiene que pasar por una serie de fases. La primera fase es la fase de constitución, que es cuando formamos el equipo, cuando fichamos a los jugadores o cuando nos encontramos a los jugadores fichados cuando llegamos a entrenar, en la cual esa fase de constitución lo importante es que el grupo comience a conocerse, comience a formarse. En estas primeras etapas es interesante trabajar dinámicas grupales para favorecer la integración y el conocimiento entre los miembros del grupo, y eso va a conllevar que en esas primeras interacciones aparezcan conflictos, lo cual conllevaría una segunda fase, que es la fase de conflicto, en los cuales pues, aparecen dificultades en función de las normas, de los roles, jugadores que creen que tienen el mismo rol dentro del grupo, los dos quieren ser líderes, o jugadores que juegan en la misma posición y que se ven como rivales en lugar de como compañeros. Entonces esa fase de conflicto es muy importante que el entrenador trate de mediar, trate de trabajarla para que esa fase sea lo más corta posible. Se tiene que producir, tenemos que tener claro que se debe de producir. Si nosotros queremos solucionar todos los problemas de forma rápida y demasiado autocrática, diciendo o estableciendo los roles nosotros mismos o planteando cuestiones sin dejar que el grupo sea el que decida esas cuestiones, pues posiblemente nos estaremos equivocando. Esta fase tiene que aparecer, lo que tenemos que tratar es que esa fase no sea demasiado larga en el tiempo y que rápidamente comencemos a pasar a la fase siguiente, que es la fase de normalización, en la cual pues se están aclarando los diferentes roles, se acepta el rol que tiene cada uno, se cumplen las normas y empieza a aparecer una buena productividad dentro del grupo, empieza a aparecer un buen rendimiento porque el grupo comienza a autogestionarse, empieza a desarrollar sus propias normas y el entrenador deja de ser tan importante, ¿no? Eso es lo recomendable. Y por último, la fase de rendimiento, en la cual pues
se optimiza el rendimiento debido a esa fase de normalización que hemos encontrado anteriormente y la satisfacción del equipo. Si nosotros logramos que estas fases sean normalizadas y pasen por sus diferentes etapas, manejando adecuadamente lo que son los procesos grupales y tratando de trabajar esa cohesión grupal dentro del grupo, pues posiblemente consigamos llegar bien a esa fase de rendimiento, obtener un buen rendimiento con el equipo y sobre todo una gran satisfacción dentro de los jugadores que conforman ese equipo, que al fin y al cabo en las etapas de formación es lo que nos interesa, que estén satisfechos con el trabajo y que quieran seguir haciéndolo. Respecto a los modelos que explican la cohesión deportiva como variable fundamental dentro de los procesos grupales, pues el más utilizado dentro del ámbito deportivo es el modelo de Carron, el modelo de cohesión de Carron, que establece que existe una serie de factores que él divide entre factores personales, que serían las características personales de los miembros de un equipo, pues diferencias individuales que aparezcan, mi orientación individual hacia un tipo de motivación hacia otro, la satisfacción que yo tenga, el rendimiento que tenga dentro del fútbol, factores ambientales que vendrían determinados un poco por el club en el que yo me encuentro, como jugador y también como entrenador, como es lógico porque es importante, ¿no? Pues qué tipo de organización estamos, tamaño del grupo en el que estamos incluidos. No es lo mismo un equipo de 16 jugadores que un equipo de 25 jugadores. Cuanto mayor sea el grupo, por ejemplo, más difícil es que exista una cohesión, más fácil es que se desmembre y aparezcan grupos o subgrupos dentro de ese gran grupo. Factores de equipo, que hace un poco referencia pues, al deseo de éxito que tenga el equipo, qué orientación hacia el trabajo tiene, qué capacidad y estabilidad tiene, si existen normas de productividad claras. Esos factores de equipo están muy condicionados también, lógicamente, por lo que establezca el entrenador y son muy importantes para la cohesión grupal. Y por último, en relación a lo que establece el entrenador, pues los factores de liderazgo. Estilo de liderazgo que se maneja, relaciones entrenador-jugador, equipo, cómo maneja el entrenador esas relaciones, y no solamente el estilo de liderazgo del entrenador, sino también el estilo de liderazgo de los jugadores dentro del grupo. No solamente es importante cómo maneja la toma de decisiones el entrenador, sino también cómo se establece el liderazgo dentro del propio grupo, quiénes son los líderes, y acertar y tener en cuenta que los líderes que deben tener peso dentro del vestuario tienen que ser líderes positivos, que ayuden a generar un buen ambiente grupal. Todo eso que hemos comentado, todos esos factores, pues van a determinar la cohesión de un equipo deportivo, y eso va a incidir, como se ha demostrado en numerosos trabajos, pues en resultados colectivos, mejor estabilidad en el grupo, mejor rendimiento absoluto, mejor satisfacción, y resultados individuales, mayor bienestar de la persona que está dentro del grupo, en este caso del niño o de la niña que esté en el equipo, mayor adherencia al entrenamiento y permanencia en ese grupo, deseo de permanecer en ese grupo, mayor satisfacción y mayor rendimiento también individual, como es lógico. Esa cohesión, como concepto, Carron la divide en dos grandes niveles, ¿no? La cohesión, que sería pues, el proceso dinámico que refleja la tendencia de un grupo a no separarse y permanecer unido en búsqueda de metas y objetivos, pues se establece, como hemos dicho, en dos grandes niveles. Por un lado, la atracción que una persona, que un deportista siente hacia la permanencia en ese grupo, y por otro lado, la integración que percibe ese deportista entre los miembros del equipo, es decir, cuánto de unidos ve a sus compañeros y cómo de él está atraído por pertenecer a ese grupo, ¿no? Yo creo que esto es importante, tanto una como otra, y sobre todo hay que tener en cuenta la segunda división o subdivisión que hace, que es que en cada una de las atracciones o de las integraciones, pues las podemos dividir en una parte social y una parte tarea. Es decir, yo puedo ver a mis compañeros unidos de manera social, es decir, ver que somos muy amigos, que nos gusta salir juntos a ir a hacer actividades sociales, ir al cine, salir a beber una Coca-Cola, salir a lo que sea, pero además también puede existir la otra parte, que es la cohesión tarea, que sería el grado de unión que yo percibo para realizar las tareas, para trabajar, para entrenar, en este caso en el contexto deportivo, y para competir bien unidos, ¿no? En el ámbito de la formación deportiva, aunque las dos son muy importantes, la parte social es un poco más. Nosotros nos tenemos que alejar un poco de la búsqueda del rendimiento, que tiene que estar subyacente, tenemos que tenerla clara que sí, que vamos a querer buscar rendimiento, pero sobre todo nos tenemos que centrar en conseguir que el grupo esté unido, que haya un buen ambiente grupal, que haya un grado de amistad interesante y que esa cohesión social sea importante. La cohesión tarea es interesante y es
necesaria, pero sobre todo la cohesión social en esas etapas de formación es fundamental, porque muchas veces lo que va a determinar la permanencia, la adherencia y la satisfacción, que como he dicho es un poco lo que nos interesa en estas etapas. Respecto a qué podemos hacer para evaluar la cohesión de grupo, pues existen varios instrumentos que valoran el concepto de cohesión y también el concepto de cooperación deportiva, que es el grado de cooperación que se establece dentro de un grupo entre sus miembros. Así, pues podemos utilizar diferentes herramientas básicas, diferentes procedimientos básicos, desde la simple observación, pues nosotros como entrenadores estamos viendo rápidamente pues cómo se distribuyen los grupos, quiénes tienen mejor relación con qué jugadores se llevan mejor con unos con otros, cómo cooperan en el campo, en el terreno de juego, si cooperan bien, si no cooperan bien. Todas estas cosas, pues mediante una simple observación o haciéndola un poquito más estructurada, haciendo una planilla de observación, una hoja de observación, pues podemos rápidamente valorar estas cuestiones. Además de eso, pues también podemos utilizar entrevistas de manera informal o de manera más formal. De manera informal, hablando con los jugadores, ¿qué pasa? He visto que hay problemas en determinados grupos, o ¿qué te ha pasado con este compañero? Y estar valorando un poco esa cohesión, o hablar de forma grupal al grupo, hacer una entrevista grupal, una dinámica grupal que se puede establecer muchas veces para solucionar problemas o para mejorar la propia cohesión, pues eso también nos puede servir como entrevista para evaluar un poco la situación en la que se encuentra el grupo. Otro instrumento serían los sociogramas, que existen, bueno, pues varias referencias a los sociogramas en la bibliografía que podéis encontrar. Normalmente los sociogramas hacen referencia a la parte social de la tarea, pues con qué compañero me gustaría hacer determinada actividad, con qué compañero me gustaría salir a tomar algo, con qué compañero me gustaría compartir habitación, etc. Pero están apareciendo también sociogramas que tienen en cuenta la parte tarea y no preguntar solo sobre los aspectos sociales de la cohesión, sino sobre los aspectos relacionados con las tareas. Pues, por ejemplo, con qué compañero me pondría para realizar una tarea de 2 contra 1, porque sé que sería el que mejor me puede venir o el que más me puede ayudar. Entonces, ese tipo de valoración de la parte social y de la parte tarea en el sociograma pues es fundamental para tener una idea global de cómo están establecidos los procesos grupales. Una vez que se te establecen las preguntas, pues después habría que hacer el diagrama del sociograma, hacer cómo se relacionan y cómo se establecen las relaciones. Y por último, la herramienta que quizás ha sido la más utilizada son los cuestionarios, con preguntas sobre aspectos relacionados con la cohesión. Existen diferentes cuestionarios en la bibliografía. Normalmente la mayoría pues miden aspectos de cohesión tanto sociales como tareas, y los más utilizados pues son el MSCI y el GEC. El GEC es el cuestionario que desarrolló Carroll y el MSCI es un cuestionario que desarrolló Jurgensen. Ambos están adaptados y validados en el castellano y lo podéis encontrar fácilmente en cualquier referencia bibliográfica que pongáis respecto a esto. Concretamente, el GEC, la validación en castellano, está realizada por Iturbe, Elosúa y Llanes en el 2010 y podemos ver que se divide en 4 factores fundamentales que corresponden al modelo de cohesión que establece Carroll. Por un lado, integración al grupo tarea, y por otro lado la integración al grupo social, es decir, cómo percibo al grupo de unido para realizar las tareas de entrenamiento y para competir, y cómo veo el grupo de unido para realizar tareas sociales, ¿no? Salir a tomar algo o hacer algo conjunto todos los miembros del grupo. Y la otra parte, la parte de atracción individual, pues lo mismo, social y tarea, cómo me siento atraído hacia este grupo en la parte social, pues cuántos amigos tengo, cómo me llevo con ellos, y hacia la parte tarea, cómo de importante me siento dentro de este grupo. Estaré muy relacionado con el rol que yo tengo dentro de ese grupo, ¿no? Como si creo que ese rol es importante, si me siento a gusto con ese rol, valoraríamos por tanto la parte, como hemos comentado, tarea y la parte social de la cohesión. Y por otro lado, el MSCI, que está adaptado al castellano por García Rodríguez, Andrade y Arce en el 2006, pues también tiene 4 factores: calidad del trabajo respecto a la ejecución, cómo se valoran los roles dentro de ese grupo, calidad de la ejecución en cuanto a las relaciones interpersonales y la atracción hacia el grupo. Los factores son similares a los factores del GEC. En este caso incluye de forma explícita los roles, que en el GEC aparecen un poco integrados en la atracción hacia el grupo, y es un cuestionario que es interesante porque mide pues, algunas cuestiones que el GEC no valora, pero también es cierto que tiene problemas de validación y de fiabilidad en algunos de sus ítems. Por tanto,
Podemos utilizar el que más nos interese en función de lo que nos plantea, pero tenemos siempre que tratar, y eso es importante, de complementarlo con algún tipo de medida más cualitativa, sobre todo cuando estamos entrenando y queremos conocerlo. Los cuestionarios nos sirven para valorar un poco inicialmente qué es lo que tenemos, pero después tenemos que profundizar a través de observación, a través de entrevistas, y eso tiene que quedar claro. Por último, pues preguntas de control y que tenéis que tener en cuenta, pues saber qué fases atraviesa un grupo deportivo hasta convertirse en un equipo y por qué son importantes esas fases, y por otro lado, cuáles son los factores que inciden en la cohesión deportiva, qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para determinar cómo podemos valorar esa cohesión y qué cuestiones son importantes para esa valoración.